Hoy estamos nuevamente para compartir la palabra y el título de este mensaje sería Conocer a Dios y darlo a conocer. Si cumpliéramos con eso, yo creo que estamos hechos, conociendo a Dios y darlo a conocer. Entonces, realmente creo que es una de las preguntas del ser humano, porque desde que uno nace se está preguntando, ¿no? ¿Qué seré cuando sea grande? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuál va a ser la trayectoria de mi vida, etcétera? Y realmente esa pregunta como que nunca se va. Uno siempre está preguntando qué será en el futuro. Y obviamente el mundo, la cultura, ¿verdad?, del mundo te presenta alternativas, como por ejemplo, si tú logras esto o aquello, vas a ser feliz. Y hay gente que se empeñan en lograr eso y al final descubren que eso no era la felicidad. Y hay tantas cosas, ¿no?, que te presenta la vida como alternativas para poder tú ser feliz. Pero yo creo que en Juan, por ejemplo, capítulo 17, versículo 3, Jesús hace una descripción de lo que es vida eterna. Y esa palabra, esa frase, vida eterna, pues es profunda. Si nosotros logramos tener vida eterna, ahora no solamente es cuando muramos y ya tengamos la herencia eterna con el Señor, sino cuando vivimos todavía en este mundo, tener vida eterna. Esa palabra, la palabra vida, se presenta en las diferentes formas. Los escritores del Nuevo Testamento, por ejemplo, una palabra para vida es bios, donde tenemos la palabra biología, por ejemplo, vida física. ¿Verdad?, ese principio que nos hace respirar y caminar y vivir. Después tenemos otra palabra para vida y es psique, ¿verdad? Es la parte mental, la parte pensante. Pues nosotros somos personas especiales al ser hechos a la imagen de Dios. Lo que nos separa entre esos perritos que nosotros tenemos, que casi pensamos, algunos piensan que son humanos, pero todavía no son humanos. Es que, por ejemplo, el perro no se ve al espejo y dice, yo soy fulano de tal. Él simplemente por instintos y se alegra, etcétera. Pero lo que nos distingue, nosotros sí nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Verdad? ¿Qué tiene el futuro? ¿Qué tiene la vida? ¿Qué tiene Dios para mí? Y Jesús entonces dijo, esta es vida eterna. Él describió vida eterna. Entonces, la otra palabra para vida es zoe. Es una vida con dignidad divina. Es la vida que nos imparte Dios cuando nacemos de nuevo. Y esa es la vida que debe crecer en nosotros para poder estar vigorosos en la fe. La vida eterna que el Señor nos transfiere, nos transmite, nos sopla vida eterna cuando nos convertimos al Señor. Y vamos a ver lo que decía Jesús. Y esta es vida eterna, vida zoe, que te conozcan a ti. ¿Ve que esa es la descripción que él hace? Vida eterna entonces es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ojalá que podamos tener esa vida, porque uno, claro, cuando uno pasa de cierta edad, pues ya uno va contando y casi nunca uno se ve muriendo a los 70 años, uno se ve muriendo a los 80 largos, 90 y si es posible a los 100, ¿verdad? 106, lo que sea. Pero la vida nos puede sorprender, ¿no? Entonces, la cuestión al final no es vivir largamente, sino que la vida que vivas la puedas vivir para Dios y tener esa relación personal con Dios. Entonces, realmente, no solamente es esta parte de conocer a Dios, sino que está también la parte de que Dios nos conozca, porque es diferente. Una cosa es
conocer a Dios, ¿verdad? Una vía, y la otra es que Dios nos conozca. Ahora Jesús está relatando, ¿verdad? Está hablando unas palabras que hasta cierto punto son palabras fuertes. Por ejemplo, en Mateo 7:22 decía: muchos me dirán en aquel día, el día final, ¿no? Cuando ya tengamos que entregar nuestro reporte al Señor. Ellos decían: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y yo, como digo, yo no creo que eso eran unos fake, podríamos decir, unos falsos que hacían astrología o que hacían hechicería. Creo que ellos realmente sí eran personas usadas por Dios porque tenían esos dones, porque uno no se puede equivocar. Uno puede tener dones, ¿verdad?, dados por Dios y aún vivir en rebelión, vivir en un carácter que no agrade a Dios. Entonces, en tu nombre echamos fuera demonios, etcétera. Dice, entonces les diré, les declararé: nunca os conocí. Y es difícil. Uno podrá estar todo el tiempo ministrando y haciendo y deshaciendo y realmente no tener el sello de aprobación que Dios te conoce. Por eso creo que es importante asegurarse que Dios tenga nuestra dirección, nuestros passwords, ¿verdad? Todo lo de nosotros, pues de todos modos Él lo tiene. Él sabe. Cuando habla aquí de nunca os conocí, es que nunca hubo una compatibilidad entre Dios y esa persona que nunca conoció al Señor. Ok. Ahora vamos a ver la palabra en Job, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer todo el libro de Job. Son bromas. Creo que de las personas que Dios saca de la historia y los pone como en un pedestal para que nosotros podamos imitar y para que nosotros podamos inspirarnos en esa historia, pues lo hace por eso. Ahora, si hay uno de estas personas que Dios como que no habla nada en contra de ellos, es este Job. Al contrario, lo ponen como ejemplo de perseverancia, de paciencia, etcétera. Y la verdad es que era excepcional este personaje Job. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Estoy seguro que ninguno de nosotros podemos decir: yo soy perfecto y recto como Job. O por lo menos no hemos sido perfecto y recto todo el tiempo. Temeroso de Dios y apartado del mal. No solamente tenía este carácter probado, este carácter pulido, que era perfecto y recto delante de Dios. No tenía nada que Dios pudiera acusarlo a él. No solamente era eso, sino que él tenía un renombre. La palabra dice que era mayor que todos los orientales. Era más renombrado que todos los orientales. Eso quiere decir que era como una montaña que sobresalía de toda, ¿verdad?, de todos los demás. Mire, algunos de las cosas que él decía de sí mismo. Pocas cosas uno puede enumerar que uno ha logrado, ¿no? Porque cuesta decir: mira, yo he logrado esto, aquello y lo otro. Este hombre tenía una buena autoestima, tenía un buen autoconcepto. O sea, él sabía que era una persona excepcional de alguna manera. Mire cómo lo dice Job 29:12. Porque yo libraba al pobre que clamaba. Tremendo, o sea, tenía este testimonio de generosidad. Y el huérfano que carecía de ayudador, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Yo estaba buscando qué quería decir él con eso. Era que hasta los moribundos decían: gracias, Job, por toda la aporte, porque fuiste conmigo en toda mi vida. O sea, que era una persona generosa, súper generosa. Dice: el corazón de la viuda, yo daba alegría. Las viudas lo miraban cuando él pasaba y lo saludaban. Muchas gracias. O sea, ¿qué tipo de personaje era este? Dice que, en otro pasaje dice que los jóvenes cuando lo veían pasar se levantaban porque básicamente era un personaje reverenciado. Nosotros no estamos ahí todavía, ¿verdad? Él dice que me vestía de justicia. O sea, era una persona
que tenía un buen standing con Dios. Con todo y eso, Job todavía no conocía perfectamente a Dios. Yo creo que eso nos debe dar esperanza porque no podemos llegar al momento de decir yo quiero conocer a Dios como fulano de tal, sino que debemos entender que una vez que conoces a Dios en una faceta, Él va y se esconde un tiempo para que sigamos preguntando. Quiere decir que nunca llegarás a ese momento de completa certeza, sino que siempre tendrás esta hambre de seguir buscando a Dios. Amén. Entonces, después de toda la trayectoria, ¿no?, de toda la crisis personal, familiar, económica que pasó, después de que Dios se le presenta, Él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, Él era perfecto, recto, generoso, una persona con una verdad devota, que oraba, que intercedía. Sin embargo, no tenía la certeza de que conocía a Dios perfectamente. Porque Dios no lo podemos conocer mientras estamos aquí de una manera plena, sino que seguiremos y seguiremos conociéndolo aún en la eternidad. Entonces, en los capítulos finales de Job, ve que ya estamos terminando la historia de Job. Después empiezo con Abraham. Yo creo que se han fijado que a veces hay gente que dice, cuando yo llegue al cielo le voy a preguntar al Señor, ¿por qué Pablo esto? ¿Por qué Job por esto? ¿Por qué tal? Mira, cuando estés delante de la presencia del Señor te va a dar amnesia. Y es mejor que no te acuerdes de qué pregunta le vas a hacer, porque realmente no habrá necesidad. Porque Job decía así, si Dios, o sea, yo quisiera ir a la silla de Dios y presentarme y preguntarle por qué esto y aquello. Ahora Dios no le dice, Job, mira, pobrecito tú, ¿verdad que has pasado tanta prueba y has sido acusado mal por tus amigos, que con amigos así para qué queremos enemigos? Y entonces Dios le dice, pero déjame hacerte un par de preguntas a ti. Entonces no es que tú vas a preguntar, es que Dios te va a preguntar. Y le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Yo creo que uno puede hacer así como los jueces que dicen no further questions, ¿no? Como, ¿verdad? En los juicios. No más preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia, porque ni todos estos científicos con todos esos super telescopios lo que ven son cosas y cosas y más cosas, agujeros negros que de ahí para allá no puedes ver, pero seguramente hay cosas. Quiere decir que si ni con un telescopio poderoso puedes ver todo, o sea, aunque lo vieras todo, pero cómo llegó a suceder, ¿no? Es bien difícil saberlo. Entonces le dice, ¿has mudado tú la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba a su lugar? ¿Podrás atar a los lazos de las Pléyades? O sea, él siguió preguntando y Job dijo, ¿verdad? No tengo la respuesta, por lo cual me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Yo creo que al final nosotros también, por mucho que estudiemos, por mucho que tengamos experiencia, hay un momento que decimos como Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Tanto estudiar para llegar a una conclusión así. Yo solo sé que no sé nada. Ahora, pero realmente el verdadero enfoque, como decíamos, es que Dios nos conozca. Por ejemplo, a Pablo escribiéndole a los Gálatas le decía a ustedes que se convirtieron del paganismo, dice, y entonces les dice Gálatas 4:9, mas ahora conociendo a Dios. Ahora ustedes conocen a Dios. Ya no son paganos. Ya no adoran a todas estas deidades de los paganos, a estos ídolos. Pero después él corrige, dice, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cuántos aquí conocen a Dios en una medida?
De verdad, levante su mano y conoce a Dios, ¿no? Pero, si no, en cierta medida. Pero un día de estos Dios se esconde otra vez. Y tú vas a estar desesperado buscándolo. Esa pregunta que nunca se va. Hay un escritor que hizo un libro así que se llama Philip Yancey, The Questions That Never Goes Away. La pregunta que nunca desaparece. ¿Verdad? Hay preguntas a por qué esto, por qué aquello, pero sobre todo no podemos conocer al Señor completamente. Pero eso es lo que lo hace la vida emocionante, ¿no? Que continuamos, perseveramos en conocer al Señor. Amén. Entonces, realmente, cuando tenemos esta experiencia de que nos hacemos hijos de Dios, conocemos a Dios de una manera cercana, que antes no conocíamos, antes no teníamos vida, antes estábamos muertos hasta que Dios nos hizo renacer. Y entonces nuestros sentidos espirituales se abren, ¿verdad? Se despiertan y empezamos a ver las cosas, la Biblia, de una manera diferente. Empezamos a ver la vida desde otra perspectiva, desde otra lupa. Porque la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El simple hecho de que necesitamos a Dios es el hecho de que Dios existe. Porque hay algunos, por ejemplo, si usted tiene sed, es porque hay un líquido que se llama agua. A algunos le metemos mucha soda, pero te da sed. Quiere decir que hay una sustancia que te quita la sed. Y de la misma manera, esas preguntas, esas inquietudes, esos anhelos de trascendencia, es porque Dios puso esa sed ahí para que nosotros sigamos buscando su presencia. Amén. Ahora déjeme decirle, conocer a Dios es un proceso. O sea, nadie puede decir, o sea, por eso yo tengo problemas con estos niños predicadores, ¿no? Que tienen 7 años y son tan buenos reprendiendo a la gente. Usted que es infiel y que sabes tú de ser infiel o fiel, si todavía no te has casado. ¿Qué tú sabes de deuda? ¿Qué tú sabes de depresiones y de problemas? Simplemente no conoces realmente la realidad el problema de un anciano, por ejemplo. El problema de alguien que lo ultrajan, que lo maltratan. No sabes de eso. Entonces, el conocer a Dios es un proceso largo. Por eso que decía Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos. Conocer y proseguir en conocer al Señor como el alba está dispuesta a su salida. O sea, cada día que pasa, nosotros vamos conociendo más al Señor. Tanto así que las personas que están agonizando, eso me lo enseñaron cuando estaba muriendo mi papá, o sea, los que están agonizando van desconectándose del mundo. Tanto así que mi papá al final ya solo tenía palabras para lo básico. Porque me dijo ¿verdad? Me explicaron que realmente ellos como que reúnen toda la fuerza para poder tener un encuentro con Dios. Con Dios, ¿no? Con la eternidad. Entonces nosotros seguimos y proseguimos en conocer al Señor como el alba está dispuesta a su salida hasta que el día sea perfecto. Lo importante es que hoy estamos conociendo al Señor un poquito mejor, ¿no? Aunque nuestra vida, o sea, a veces uno se desanima, pero todavía me queda esto y aquello, pero Dios te está santificando. Dios te está purificando hasta que lleguemos a ser a su imagen y semejanza. Amén. Por eso decía Juan, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos e hijas de Dios? Tienes una dignidad grande. Pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora sí, pero todavía no. ¿Cómo es eso? Todavía no se ha manifestado en su plenitud lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Por eso es que decía Pablo, ahora profetizamos y por alguna manera vemos
el futuro como en un cristal oscuro, pero cuando Él se manifieste, veremos tal y como Él es, porque veremos en plenitud. Entonces, en primer lugar, esta es vida eterna, que te conozcan a ti. Parte del propósito de Dios en nuestras vidas es llegar a conocer a Dios. Y si pierdes todo, pero conoces a Dios, lo tienes todo. Otro punto importante es servir a Dios. Una cosa es solo conocer a Dios, y otra es servir a Dios. Yo creo que conocer a Dios te impulsa, te empuja, como decía Pablo, nos constriñe, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga básicamente a querer servirle a Él. Y por eso decía Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. O sea, tú no puedes hacerlo al revés, no puedes estar solo sirviendo y sirviendo como un esclavo en la iglesia, sino que debes de seguir al Señor, desear tener esa cercanía, esa intimidad con el Señor. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre, ¿qué? Le honrará. ¿Qué privilegio es servir al Señor? Conocer al Señor, servir al Señor, seguir al Señor. ¡Qué bendición! O sea, el orden es conocer, seguir y servir. Si vivimos así, vamos a vivir en felicidad. Ok. ¿Cómo sirvo yo al Señor, pastor? Yo creo que uno sirve al Señor con la cosa más básica, que es adorar a Dios. O sea, que en esto, lo bueno del lenguaje de la Biblia es que algunas palabras pues las usaban para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, esa palabra adorar o alabar en el griego del Nuevo Testamento era proskuneo. ¿Y de dónde viene esa palabra? Era lamer la mano del amo, del dueño. Y yo creo, pues, a mí me encantan los ¿verdad? Tener perros conmigo. O sea, yo, si no fuera que viajo, yo tuviera 15 perros. Y quizás los tuviera conmigo en la casa adentro, ¿verdad? Porque son tan agradecidos. Yo tengo un perro viejito, uno solo. Ya está viejo. Pero él es como flemático. Cuando yo vengo de viaje, la evidencia de que está alegre es que mueve la cola 2 veces. Hola, llegaste, sí. Ah, qué bien. Pero hay otros, allá en El Salvador, de mi familia, cuando llego, ese es loco. Hay uno que se tira, que da vueltas y me lame y brinca. Y eso es proskuneo, eso es similar a adorar. Por eso es que la palabra dice, tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad, con todo su corazón, con toda su fuerza. Qué bendición es poder venir a la casa del Señor y adorar, expresar, levantar las manos, tirar besitos como hace Mío, ¿verdad? Ese ataque Mío le somete, ¿no? Sirves al Señor cuando adoras. Sirves al Señor cuando obedeces la palabra, cuando Dios te confronta con algo allá y tú dices, yo quiero ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Sirves al Señor cuando sirves en la iglesia, aunque no sea en un lugar de púlpito, un lugar público, pero cuando sirves a alguien, cuando le das un vaso de agua fría a alguien, al Señor estás sirviendo. Cuando evangelizas, sirves al Señor. Ayer hablábamos acerca de la importancia de dejar un legado, y un legado tú lo dejas cuando puedes sacar a alguien del infierno y lo traes en el nombre del Señor a la luz admirable de su amado Hijo a través del testimonio que puedas dar. No es poca cosa lo que sucede cuando eres un evangelista del Señor. Sirves cuando eres generoso. ¿Sabes que hoy en Facebook y por todos lados, en YouTube, lo que hacen es ¿verdad? Saltar esos escándalos para decir, no diezmen, porque los pastores compran aviones y compran jets y compran Cadillacs. Y yo estoy esperando mi avión todavía porque... Donde estuviere tu tesoro, ahí estará tu corazón.
Si tú ves que lo que hay aquí glorifica al Señor, es producto de la generosidad, de la entrega, del compromiso de la gente. Así que no escuchemos todos esos mensajes. Simplemente sirve al Señor generosamente. Entonces, estamos hablando de conocer al Señor, de servir al Señor en estas cosas sencillas como adorar, como obedecer, como evangelizar. También nosotros servimos a nuestro prójimo. A veces lo más cercano que vamos a tener de Dios con nosotros es otro prójimo. Había una persona que estaba pasando una depresión, y yo creo que yo he predicado eso antes, cuando las personas se sienten solas, sin propósito. Entonces tú vas a llegar y le vas a decir, léete 40 versículos bíblicos y memoriza esto y memoriza lo otro. Esa persona no quiere leer la palabra de Dios. Se duerme cuando lee la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es lo más cercano de Dios que puede haber para una persona así? Es otro ser humano al lado de él. Y no le hables de la Biblia. Háblale de su tío, fulano de tal. Habla de los recuerdos. No llegues a imponerle mano. Canta con él. Cuenta la historia. Poco a poco él va a ir abriendo su corazón. Quiere decir que podemos servir a otro ser humano estando con ellos, simplemente estando con ellos. Yo tenía un amigo que era como autosuficiente. Cuando llegábamos ¿verdad? Con el pastor David a las convenciones, cuando él era joven, íbamos a comprar pescado a otra ciudad y traíamos unos pescadotes grandes para que el pastor David los limpiara y los friera, y traíamos camarones y langosta y comíamos bien. Entonces el hombre era como el guardaespaldas del pastor David y mío también. Andaba escopetas y pistolas porque le gustaba tirar, etcétera. Y yo le decía, llégate ahí a las 3:30 de la mañana para que me lleve al aeropuerto. Ahí estaba a las 3:30. Él no era tan espiritual en la iglesia, pero una persona muy especial. En cierta ocasión él tenía un problema de rodilla y no se estaba moviendo, entonces fui a verlo. Y estaba mal, o sea, su semblante, su aspecto. Y entonces yo no le iba a dar un sermón. No, tú, el Señor te rompió la pierna para que aprenda, hijo del diablo, que esto y lo otro. Porque hay predicadores así, ¿verdad? De la patita quebrada por algo que Dios ha, etcétera. Entonces le dije, mira, cámbiate y nos vamos. Entonces nos fuimos a una montaña y estuvimos allá hablando y pasando un tiempo. Y yo vi que él cambió su semblante. No fue mi intercesión, básicamente fue la presencia, mi presencia, sin juzgarlo, que realmente de alguna manera, por lo menos por ese fin de semana, el hombre estuvo bien. Él murió joven, hace unos cuantos años. Murió de 40 y pico de años. Pero mi punto aquí es que nosotros podemos servir de edificación para los demás. Yo supongo que cuando prenden la luz quiere decir algo, ¿verdad? Es que, ¿cuántos minutos tengo yo? Porque yo empezaba. No, porque no crea. Ustedes tienen sus códigos aquí, ¿no? Ok. No, hay que edificar, animar, fortalecer espiritualmente a otros. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Tu presencia en el templo dice mucho. Tu lugar ahí dice mucho. Tu presencia en los grupos, etcétera, dicen mucho. Dice fortalecer y sostener al débil y cargar con las limitaciones ajenas. Hay un momento que tú puedes ser como ¿cómo se llama? La muleta de alguien. Descansa en ese hombro.
Por eso es que cuando tú sufres, tú puedes decirle a alguien, llora ahí, porque ahí hay espacio para llorar, ¿no? Tú no vas desde un punto, desde un lugar de privilegio y decir que debilucho eres. Yo peco a veces de ser un poco, no soy tan dulce así, por ejemplo, por lo menos con mis hijos, ¿no? Yo les dije, ¿sabes? Yo estaba estudiando una clase de psicología y me mandaron a hacer un análisis de mi temperamento. Entonces yo les dije a mis hijos, hagan, o sea, porque era que ellos tenían que analizarme, ¿no? Y dar, ¿verdad?, cómo soy. Entonces yo les dije, seguramente ustedes me van a juzgar como una persona flemática, porque tú sabes que yo soy tranquilo y yo soy, pues, flemático, ¿no? Flemático tú, pero así con esa cara. Tú eres un colérico 100%, digo, no sabía. Pero es que, claro, yo cuando los estaba criando a los 10 años, yo los levantaba, vamos para arriba, vamos a pasar esa máquina. Ya iban ahí medio dormidos y después se volvían a dormir, porque a mí me enseñaron que a las 6 ya tú tienes que estar produciendo. Ahí estaba William a veces, yo lo levantaba. Y todo el que llegue a esta casa tiene que también ayudar a pasar la máquina. Así que quizás no soy tan flemático en ese aspecto, quizás. Entonces, pero bueno, el punto es que eso no tenía nada que ver con el mensaje. Realmente nosotros podemos, con nuestras palabras, nuestra presencia, fortalecer a los débiles, ¿no? Aquel que empieza. Tengo un hermano que está pasando un momento difícil, a veces, o sea, no se acuerda que me llama. Y me llama, o está conmigo, lo tengo un rato conmigo en la iglesia, porque él trabajaba con nosotros. Y me dice, chico, a veces ya lo regresé a su casa. Me dice, me siento solo aquí. Le dije, pero estábamos juntos, hermano. O sea, no te voy a ir a buscar otra vez. Y entonces, cuando no puedo, un día me llamó a las 4 de la mañana a El Salvador, este último viaje. ¿Sabe qué es lo que le calma a él? Es como cuando le pasan así a los niños, ¿no? Una oración. Y yo lo hago una oración sincera, o sea, Señor, por favor, quítale esta angustia a este hombre. Quítale el dolor de cabeza. Él me dice, a veces le duele el estómago, la cabeza, el pie, lo que sea. Entonces, mi trabajo es orar con él. Y yo le digo, no me esté llamando tanto, pero ya oramos. Pues en 2 horas me llama igual, ¿no? Pero, ¿qué voy a hacer yo? ¿No contestarle? Tengo que contestarle. La iglesia, donde él no se acuerda muchas cosas, no sé si me estará escuchando, una bendición. La iglesia, no tengo problema. De todos modos ya no se va a acordar de quién estaba. La iglesia es todo lo que él tiene. O sea, vamos a decir, porque claro, cuando una familia está pasando por una crisis así, mire, ya están apagando la luz. Realmente el grupo que queda es reducido. Y si nosotros somos la solución para esa persona que molesta, entre comillas, realmente tú eras la solución, la respuesta de Dios para esa persona. Quiere decir que si tienes a alguien que tú sabes que Dios te tiene ahí para suplir, para estar presente, para escucharlo, realmente hazlo. Hazlo, no te quite, visítalo, acompáñalo, ¿verdad? Otra forma que servimos al prójimo es, si podemos suplir una necesidad, hagámoslo. Una comprita. No hace mucho fuimos a El Salvador y construimos una casa con la ayuda de ustedes para una familia.
Es tremendo, se dice fácil, pero fue tremendo el privilegio que el pueblo de Dios puede esforzarse y hacer eso. Y no solamente servimos eso, servimos a todas las iglesias que fuimos, ¿verdad, Pastor Edgar? Y Dios hizo más de lo que nosotros planificamos, pensamos, porque Dios es así. A veces Dios nos sorprende, nosotros llevamos un plan y Dios hace mucho más. Ser hospitalario, tener este corazón para los demás. Ay, que a veces pensamos, que se me va a gastar el carro, la casa o esto y lo otro. Todo lo que tienes desciende de Dios. Úsalo para su gloria. No seas tan encerrado en sí mismo. Ábrete a los demás, porque para eso existimos, para conocer a Dios y darlo a conocer. Y no podemos dar a conocer a Dios escondiéndonos. Preséntate. Dile a los hermanos, mi nombre es fulano de tal, y son bienvenidos a casa. ¿Cuántos han tenido hermanos en su casa y ustedes les han cocinado? Y esos hermanos, antes yo iba a una casa que me daban sopa, pero no me han invitado más. Pero de aquí, gente de aquí. Abre tu corazón, abre tu casa, da a conocer a Dios. Tengo que avanzar. Dios nos diseñó con ciertos, la palabra nos da ciertas descripciones de verdad de lo que debe ser un creyente, y la palabra dice que nosotros somos heraldos. Un heraldo era en aquel entonces alguien que enviaban en el caballo, decían, la gobernadora va a hablar a tal hora, y como no había ni mensaje de texto ni nada de eso, tenía que salir el heraldo a dar la noticia en un caballo, por ejemplo, para llegar más rápido, ¿no? A dar la noticia fiel de lo que quería el rey. Nosotros somos embajadores. Nosotros hablamos en nombre del gobernante. Una embajada en un lugar es parte del territorio de ese país. Nosotros somos atalayas. Que está en una torre allá viendo si hay peligro, viendo si viene lluvia, lo que sea. Pero Dios te necesita, y es una forma en la cual damos a conocer las maravillas de Dios. Nosotros somos sacerdotes, conectamos, enseñamos a la gente las palabras de Dios. Qué bueno es tomar un texto de la Biblia, un discipulado, y sentarse con alguien y hacerlo. ¿Sabe por qué a veces no lo hacemos? Porque pensamos que nosotros no estamos capacitados. Hazlo de todas maneras. ¿Qué importa? No se trata de ti, se trata de Dios, del mensaje de Dios. Cuando yo era jovencito me convertí en Houston. Y entonces, aunque yo soy tímido por naturaleza, ve que Dios hace milagros. Los que me conocieron antes, cuando llegué aquí todavía estaba tímido. Ahora me dañé después de 26 años acá. Me arreglé. Pero fuimos a las convenciones de jóvenes. Desde Houston manejábamos hasta Pensilvania a los congresos de jóvenes. Manejábamos más de 2 días. Y algunos piensan que ir a Lares es una gran cosa. Hello. Y entonces allá daban los bosquejos en inglés. Y ¿verdad? Explicaban. Entonces yo traía los bosquejos y reunía a mis amigos, como eran más ignorantes que yo, porque yo me las inventaba, ¿no? Aquí dice, y yo empataba el texto con el texto que decía. Yo seguramente dice esto. El asunto es que así aprendían y así aprendíamos. A medias, seguiremos seguiremos en conocer al Señor. El asunto es que lo que tienes, dalo antes que Dios te llame. Tienes que quemarte todo antes que el Señor realmente venga y te busque, y así es como vas a seguir creciendo. Otra vez, cuando estaba empezando el ministerio ya en El Salvador, nos mandaron a un lugar que era calientísimo, es La Unión en El Salvador, y entonces yo estaba dando el discipulado, pero ahí ya estaba un poco más, ¿verdad? Una mente ya pensaba yo, ¿no? Entonces le daba
le daba el discipulado a esta hermana y decía, mire, la palabra arrepentimiento en griego es tal, a unos hermanitos que no sabían leer. Y entonces la palabra lavacro quiere decir quior del hebreo tal. A los 10 minutos ya la hermana estaba dormida. Después me percaté, yo creo que es mejor que yo le explique un texto de la Biblia a esta hermana, o sea, una cosa más sencilla. El punto es que todos estamos conociendo a Dios. Y Dios está dejándose conocer, o sea, Dios quiere que también nosotros seamos conocidos por Él. Y de hecho Dios te conoce y anhela que lo conozcas más. Y Él conocerte más de alguna manera, porque es una relación doble vía. Nosotros, ¿sabes por qué no nos hemos ido todavía? Porque te necesita aquí. Decía Pablo, de 2 cosas estoy puesto en estrecho. Quedarme es chévere porque puedo servir a la obra. Pero irme con el Señor es muchísimo mejor. Nosotros somos más que ganadores con Dios. Una vez que hemos sido atrapados por Dios, realmente nuestra ruta es seguir conociendo al Señor en diferentes áreas. Como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y qué tal si esas pruebas que has pasado las permitió Dios para usarlas, ¿no? Como tu testimonio? ¿Y qué tal si todas esas preguntas que tienes es una forma de Dios hacer que te intereses por Él, que te intereses por conocer su palabra? Entonces, mis queridos hermanos, todos tenemos preguntas y no todos vemos claramente porque todavía no estamos glorificados. Pero sí conocemos al Señor en una medida y realmente llegará el momento que despertaremos a su imagen. ¿Por qué no nos ponemos en pie y le damos gracias al Señor? Como Job, ¿verdad? Él sentía que ya lo había alcanzado todo, pero Dios le hizo saber, tú no sabes nada. No sabes ni cómo yo hice todo. De oídas te había oído, yo había escuchado cosas, había escuchado mensajes, pero ahora mis ojos te ven. Esos testimonios que nosotros tenemos, ¿verdad? Testimonios que tú sabes que fue Dios. Tú sabes que no fue la casualidad, que no fue un sinnúmero de eventos que se unieron. Tú sabes que Dios intervino ahí. ¿Por qué no le das gracias al Señor por esos momentos, por esos milagros? Era una forma de Dios decirte, estoy aquí, sígueme buscando. Después Dios se esconde otra vez y tú vas y lo persigues, lo buscas. Y Él nuevamente te pule, ¿verdad? Te llama y tú te atraes por Él, como decía la novia de Cantar de Cantares. Atráeme en pos de ti y correremos juntos. Padre, te damos gracias nuevamente por este pueblo tuyo, Señor. Hemos tenido interrogantes. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué la pérdida aquella? ¿Por qué no pareciera que no estuviste ahí? Pero sí, tú estabas ahí, Señor. El problema es que no teníamos toda la perspectiva, no teníamos todo el conocimiento de por qué sucedieron las cosas. Yo pido, Señor, que esta iglesia te conoce en medida y tú los conoces, tú nos conoces. Ahora que ese conocimiento que tenemos lo llevemos, lo pongamos en práctica, encarnemos el mensaje de Cristo. Amén. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.